Buenas tardes para todos. En esta tarde, pues vamos a hacer la oración para iniciar nuestra tarea del día de hoy y vamos a cerrar nuestros ojos, a elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por esta oportunidad que nos da en el día de hoy de poder estar en esta Centro Espírita Rutas de Luz, aprendiendo más de todos estos bellos conocimientos que nos da la doctrina. Hoy, Señor, humildemente oramos por todas las necesidades del planeta la Tierra, especialmente, Señor, por todos los seres que están enfermos, por los que no tienen el pan de cada día, Señor, para que lo puedan conseguir dignamente. También oramos por la paz del mundo, para que su divino pensamiento, Señor, llene los corazones que están llenos de odio, de rencor, para que ellos puedan recibir la luz y el esclarecimiento, Señor. Lo pedimos humildemente y que se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. ¿Viste la conferencia? Entonces, la conferencia para el día de hoy es Voces de la Tierra, un llamado urgente a la humanidad. Y esta conferencia nos la va a dictar nuestro querido Orlando Villarraga Benavides, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional, asociado al Centro Espírita Divino Mestre de Brasil. Con esta invitación a nuestros hermanos que nos da este conocimiento en el día de hoy, le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Orlando Villarraga. Muy buenas tardes y queda en plataforma. Bueno, buenas tardes, María. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación para participar del estudio de hoy con ustedes. Primero que todo, me gustaría felicitarlos porque me pareció muy interesante que ustedes colocaran dentro de la programación de sus estudios un tema tan importante como este que está relacionado con las cuestiones ambientales. Y especialmente en este mes de junio que celebramos el mes del medio ambiente y ayer fue celebrado a nivel mundial el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, eh, pues me siento muy feliz de poder participar junto con ustedes para conversar un poco sobre este asunto. Voy a compartir la presentación. Bueno, entonces, Voces de la Tierra, un llamado urgente a la humanidad. ¿Será que nosotros estamos escuchando lo que la Tierra nos está hablando? Eh, los indígenas o los pueblos aborígenes de muchos lugares llamaban a nuestro planeta Madre Tierra. Otros la llaman Pachamama. Y más recientemente, dentro del ámbito científico, se tiene la teoría Gaia, como que la Tierra es un superorganismo vivo que se autorregula y que está dando algunos señales que está un poco enfermo. Y tal vez ese sea el llamado urgente que la Madre Tierra nos está haciendo a todos los seres humanos que estamos encarnados en este momento. Entonces, para hacer un diagnóstico de en qué condición se encuentra una persona, por ejemplo, que está con algunos síntomas de enfermedad, tenemos que ir al médico para que nos haga una serie de análisis y ver en qué condiciones nosotros nos encontramos. Y eso fue lo que fue realizado por un equipo de pesquisadores, científicos de la universidad allí, varias universidades del mundo. Y ellos determinaron 34 signos vitales del planeta Tierra que indican el estado de salud. Entonces, por ejemplo, el área cubierta por árboles en el mundo, la cantidad de emisiones de gases de CO2, gases del efecto estufa, también, por ejemplo, la acidez
del agua del océano, la cantidad de área cubierta por hielo, tanto en el polo norte como en el polo sur, y así. Son 34 signos vitales del planeta. Y en la última evaluación que publicaron en noviembre del año pasado, encontraron que 24 de esos 34 signos vitales de la Tierra están fuera de los parámetros de los cuales debería estar para que todo el planeta estuviera en equilibrio. Es casi 2/3 de los signos vitales. Imagínense si hicieran ese diagnóstico para cada uno de nosotros, no estaríamos en una buena condición física. Y ahí, ¿cuál fue el diagnóstico? Que el planeta está con fiebre, haciendo la analogía con los seres humanos, está estornudando con frecuencia, sudando también con frecuencia, presenta señales de desnutrición, varios problemas de la piel, el flujo sanguíneo está disminuido, y las arterias parcialmente entupidas. Ese sería si la Tierra fuera un ser humano. En términos de la Tierra, de la voz de la Tierra, ¿qué significa eso? La fiebre es el aumento de temperatura que estamos observando en el planeta. El estornudo son los huracanes, tifones, ciclones que están ocurriendo cada vez con más frecuencia e intensidad. El sudor es el derretimiento de los glaciares, tanto en los polos como en la cúpula de las cordilleras, por ejemplo, ahí en Colombia, en los Andes, en el Himalaya. La desnutrición es que estamos devolviendo pocos nutrientes a la tierra y cada vez está ficando más desnutrida. Los problemas de la piel es porque hemos ido sacando, desforestando, erosionando esa piel inicial que tenía la tierra. Menor flujo sanguíneo es que por varias mediciones en varios de los ríos del mundo se ha comprobado que el flujo actualmente es mucho menor que lo que era 50, 100 años anteriormente. Y AMOC es la corriente oceánica que va desde los trópicos hasta Groenlandia. Y se ha detectado que esa corriente es muy importante para el control de la temperatura de todo el planeta. Está reduciendo su velocidad. Los últimos datos muestran que ya hubo una reducción de 15% en la velocidad de esa corriente del océano. Y las arterias parcialmente entupidas es que muchos de los ríos, lagunas, están presentando altos niveles de sedimentación por la acumulación en el fondo de tierra, arena y muchas veces muchos residuos, mucha basura que las personas van colocando ahí en esas corrientes de agua. Y no es solo eso, esa es la mitad del diagnóstico. La otra mitad es que la Tierra, si fuese una persona, tendría la microbiología del intestino totalmente alterada. Ha perdido capacidad pulmonar para la respiración. Ha aumentado la acidez en algunas partes del organismo. Está inflamada también en otros lugares. Y tiene la presencia de varios virus en su organismo. Y llora con alguna frecuencia. Y tiene o presenta una inmunidad muy baja. Eso en términos de la Tierra. La microbiología alterada se refiere a la pérdida de la biodiversidad que teníamos inicialmente en el planeta. Muchas especies están siendo llevadas a la extinción. La pérdida, la capacidad pulmonar es consecuencia de la desforestación. Cada vez menos árboles están en pie, cada vez están siendo talados con más frecuencia en más lugares del mundo. El aumento de la acidez es lo que estamos viendo en el agua del mar. El pH
cada vez está más ácido y eso tiene una influencia muy grande en la salud y en los sistemas reproductivos de diversas especies de peces especialmente. La inflamación es que se refiere al aumento del nivel del mar como consecuencia del aumento de la temperatura. La temperatura del agua más alta ocupa más volumen, por eso está aumentando. Esa es una de las causas del aumento del nivel del mar. La presencia de virus es lo que estamos viendo con frecuencia. Cada día aparecen más enfermedades zoonóticas, eh, que son las transmitidas de los animales para los seres humanos. Y el llanto periódico son las lluvias torrenciales que están ocurriendo en diversos lugares del mundo. Y la baja inmunidad es porque existen pocos seres humanos que sean realmente guardianes del planeta, del equilibrio del planeta, de la sustentabilidad de todos los servicios ecosistémicos que el planeta nos brinda. Entonces, frente a esa situación, el paciente, que en este caso es la Tierra, está en una condición bastante seria, bastante grave, y que nos tenemos que o deberíamos escuchar ese llamado para ver qué es lo que podemos hacer. Y hay otro grupo de científicos trabajando con otra serie de parámetros diferentes, hicieron también una evaluación de la salud planetaria. Y anualmente ellos publican ese informe que se llama La revisión de la salud planetaria. El último publicado en octubre del año pasado. Ellos hablan de un concepto que se llama límites planetarios. ¿Qué significa eso? Son los límites ambientales seguros dentro de los cuales la humanidad puede desarrollarse sin que los impactos causados al medio ambiente sean irreversibles. Entonces, toda actividad que nosotros tenemos como seres humanos tiene un impacto en el medio ambiente, solo que algunos de ellos, la naturaleza tiene la capacidad de absorber y no tiene problema. El problema actualmente es que estamos pasando esos límites por la magnitud de las actividades que nosotros estamos desarrollando como sociedad. Y ellos encontraron que existen 9 límites planetarios. La primera vez que presentaron este concepto fue en 2009 y luego en 2015 hicieron una actualización y mostraba que 4 de esos 9 límites ya habíamos pasado. Y el año pasado publicaron una actualización en 2025 y la conclusión es que el planeta Tierra ya superó 7 de los 9 límites ambientales. ¿Cuáles son esos? Un límite que ya pasamos, la cuestión del cambio climático. Otro, la integridad de la biosfera, la pérdida de la biodiversidad. Otro, los cambios que hemos efectuado en el uso del suelo, la deforestación, el uso de la tierra para monocultivos, todo eso está afectando el equilibrio del planeta. Los cambios en el uso y en la calidad del agua que utilizamos. El ciclo de fósforo y nitrógeno, que es importantísimo para la sobrevivencia de todas las especies, inclusive la especie humana. La acidificación de los océanos, que en este reporte ya muestra que ultrapasamos el límite planetario. Entonces, 2 diagnósticos diferentes están llegando a básicamente la misma conclusión, que nuestra madre, la Tierra, la Pachamama, está en una condición casi que de centro de atención de urgencias, de los centros de urgencias. Y por eso el espíritu de Viana de Carvalho, en esa obra excelente, yo recomiendo que quien pueda leerla, vale la pena. Actualidad del pensamiento espírita, psicografiada por Divaldo en 1998, en el siglo pasado. Y el espíritu Viana Carvalho nos llamaba la atención sobre lo siguiente. Ciertamente debemos preocuparnos con los daños que nuestro egoísmo está ocasionando a la madre tierra.
Es una descripción muy verdadera de cuáles son las causas o la principal causa, el egoísmo de una buena parcela de los seres humanos que están encarnados en el planeta Tierra en la actualidad. Y por las acciones absurdas y la falta de respeto a las leyes de la ecología establecidas por Dios y reflejadas en el equilibrio de la naturaleza. Y la doctrina espírita nos enseña en el libro tercero del libro de los espíritus las leyes morales, que son las leyes que rigen nuestro relacionamiento con los otros encarnados, con los desencarnados, rigen nuestras relaciones con las otras especies que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta Tierra y nuestra relación con Dios. Y nosotros no estamos aplicando esas leyes que son básicamente las mismas leyes de la ecología. Y si no nos encuadramos dentro de esas leyes, vamos desequilibrando los ecosistemas aquí del planeta Tierra, que es lo que estamos viendo infelizmente actualmente. Y vimos que uno de los síntomas de la Tierra es el aumento de la temperatura del planeta. Y los registros que se tienen son desde 1880, casi desde la época de Kardec. Y la temperatura ya ha aumentado casi 1,5 grados en todo el planeta. Eso tiene una serie de consecuencias. Y la causa principal del aumento de la temperatura es el aumento de la concentración del gas carbónico y del metano, que son consecuencia de la quema de los combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo. Y aquí ven, ya van aumentando. En la época de Kardec, la concentración de gas carbónico eran 280 partes por millón. Ahora ya estamos en 430. Más de 50% aumentó la concentración de gas carbónico en la atmósfera del planeta. Y ahí, ¿cuáles son las consecuencias de ese aumento de la temperatura? Es el cambio climático, aumento del nivel del mar, porque la agua más caliente ocupa más volumen. En varios lugares ocurre la desertificación, porque más caliente evapora más el agua del suelo. En otros lugares llueve muchísimo, porque cada grado de temperatura adicional en la atmósfera aumenta 7% la cantidad de agua en la atmósfera. Y después cuando cambia la temperatura, cae una lluvia torrencial. Los huracanes son más intensos por cuestión de la más temperatura. Eh, y el océano se va acidificando porque el gas carbónico se disuelve en el agua del mar y forma ácido carbónico que va bajando el pH y va quedando más ácida el agua del mar. Son muchas las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta. Y ahí vemos inundaciones en muchos lugares del mundo, el aumento de la intensidad, de la fuerza de los huracanes, los incendios forestales en muchos lugares, Estados Unidos, en Grecia, en Portugal, aquí en Brasil, y sequías en muchos lugares también causando problemas en la producción de alimentos, ondas de calor en otros lugares que tienen un impacto muy grande en la salud de las personas. Y muchos se quejan que la naturaleza es violenta, está reaccionando de una forma violenta contra los seres humanos. Y ya Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos enseñaba que la naturaleza no puede ser responsable de los vicios de la organización social ni de las consecuencias de la ambición y del amor propio. Por la forma que estamos organizados como sociedad, eso permite que, por ejemplo, las personas, las organizaciones, determinadas empresas puedan continuar contaminando el ambiente, destruyendo, deforestando y no acompañamos con las leyes de la humanidad, ni con la fiscalización, ni con la punición
que deberían tener esas personas que infringen las leyes de tipo ambiental y social en la forma que estamos organizados. Entonces, eh, no es la naturaleza que es violenta, está reaccionando por la ley de causa-efecto a lo que nos estamos causando para ella. Este gráfico muestra en verde el área que era cubierta por bosques, por selvas, por florestas en 1500, cuando llegaron los españoles y los portugueses aquí a América. Este muestra la cobertura verde del momento actual y la previsión para 2100 que será reducida más o menos para esa área. Puede ser más o menos, va a depender mucho de las decisiones que tomemos en estos momentos como sociedad. Y por eso el espíritu de André Luis, en esa obra de Conducta Espírita, psicografiado por el medium Waldo Vieira en 1960, ya hace 66 años. O sea, en la doctrina espírita ya tenemos informaciones de hace mucho tiempo con relación a este tema. Dice lo siguiente: prevenirse contra la destrucción y la disipación de las riquezas de la tierra que persiguen explotaciones abusivas, tales como la quema de campos, lo que estamos viendo, deforestación, los incendios forestales provocados, el talado irresponsable de árboles generosos y las explosiones submarinas en la pesca para intentar capturar de una manera más rápida los pescados para la industria pesquera. Entonces, Espíritu André Luis nos fala que nos tenemos que nos prevenir contra eso, que él ya estaba observando en esa época. Y ahora, si estuviera viendo, pues estaría aún más aterrado de todo lo que hemos hecho en contra de la naturaleza del planeta Tierra. Y eso que André Luis colocó ahí, nos está llevando a la pérdida de la biodiversidad, a la pérdida de diferentes especies que habitan y que están evolucionando aquí en el planeta junto con nosotros, la especie humana. Y algunas de las causas principales de la pérdida de la biodiversidad es el aumento de la población. En la época de Allan Kardec, la población del planeta era 1.000 millones y ahora ya estamos en un poco más de 8.000 millones de seres humanos encarnados. Eso tiene un impacto en el ambiente. El aumento del consumo. Cada vez y vivimos en una sociedad extremadamente consumista que compra y compra cosas, muchas veces no para atender las necesidades básicas, sino para atender el orgullo, la vanidad, el deseo de poder, de tener y de tener más cosas. Y también por cuestión de la globalización, el movimiento de todas las materias primas, los productos terminados por todo el mundo, que va contribuyendo para ese problema de la pérdida de la biodiversidad. Todo eso lleva a la pérdida del hábitat natural de todas esas especies. Estamos ocupando el área que era el hogar de esas otras especies. Y estamos llevando especies invasoras para otros lugares del planeta. Muchas veces viajamos a otro lugar que tiene unas condiciones climáticas de humedad diferente y vemos una planta muy, muy linda y voy a llevar una para mi casa, para plantar. Y en ese ambiente no tiene ningún control biológico, se expande y se convierte en una plaga para las especies nativas de ese lugar. La sobreexplotación. Vemos, por ejemplo, la sobreexplotación de la madera, la sobreexplotación de la pesca. Todo eso va poco a poco disminuyendo las poblaciones de esas especies. La polución, la contaminación, especialmente del agua.
ha llevado a varias especies a la extinción y a otras están en vías de extinción. Y el cambio climático, porque varias especies se desarrollaron, evolucionaron dentro de un rango de temperatura muy estrecho y ese cambio no consiguen se adaptar en tan poco tiempo. Y ahí existe una organización multilateral en el mundo que se llama la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que realizó un trabajo de evaluación del número de especies en el mundo. Y ellos encontraron en 2022 que hasta 2050 la previsión es que 1 millón de especies de plantas y animales van a quedar extinguidas. Los científicos estiman que actualmente en el planeta Tierra existen aproximadamente 8 millones de especies diferentes. Si 1 millón van a desaparecer, es casi 12% del número de especies actuales. Y eso es preocupante porque casi la mitad de la población del mundo, 4.000 millones de personas, dependen de especies, especialmente vegetales, como su medicina natural. No tienen los recursos para comprar, por ejemplo, los medicamentos en las droguerías o en las farmacias que tienen en algunos lugares del mundo. Y también 75% de todos los alimentos que nosotros consumimos en nuestro día a día dependen para su reproducción, crecimiento, de la polinización de varias especies, especialmente animales, abejas, insectos, algunos roedores que tienen esa función importantísima para nuestro sustento físico. Y eso que especie humana, estamos causando la sexta extinción masiva en la Tierra. Ya ocurrieron 5 extinciones masivas en la Tierra anteriormente. La última, la quinta, fue hace 66 millones de años y 75% de las especies que estaban viviendo en esa época fueron extinguidas, que fue la época de los dinosaurios. Hubo otras 4 anteriormente. La primera hace 445 millones de años y 70% de las especies desaparecieron. Después, en el año 370 millones de años antes de la época actual, la segunda extinción masiva. 75% de las especies desaparecieron. 252 millones de años antes, 95% de las especies desaparecieron por un impacto de varios asteroides y de la actividad volcánica. La cuarta fue hace 200 millones de años y 80% de las especies desaparecieron. Ven, las causas son externas, volcánicas, asteroides, temperatura. En esta, que es la sexta, toda la causa es de las actividades humanas. Y eso es una responsabilidad nuestra como especie, que estamos llevando a la extinción a todas esas otras especies. Y ya Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, pregunta 735, Kardec preguntó a la espiritualidad superior, ¿qué pensar de la destrucción que excede los límites de las necesidades y de la seguridad? Y la espiritualidad superior respondió, esa destrucción que excede los límites de la necesidad y la seguridad es una violación de la ley divina. Porque nosotros, los seres humanos, la especie humana, tenemos ya el libre albedrío para destruir o para conservar. Y muchas veces estamos destruyendo sin necesidad, llevando a la extinción a otras especies, destruyendo sin necesidad, porque no es para nuestro alimento, para nuestro sustento de las necesidades básicas. Y la espiritualidad termina. Nos vamos a tener que prestar cuentas
de esa destrucción que estamos causando, porque existe la ley de causa y efecto. Estamos generando unas causas con nuestras actitudes, nuestras actividades. Entonces, la consecuencia ya la estamos viendo con todo eso que vimos al comienzo de los eventos meteorológicos extremos, aumento de la temperatura, las lluvias, huracanes, todo aquello. Ya estamos viendo. Y cada vez va a ser más crítico si no modificamos el rumbo en el cual vamos en este momento. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Que la tela de la vida poco a poco va quedando más débil. Y nosotros, la especie humana, somos un punto en esa tela de la vida. Y lo que estamos haciendo es poco a poco, como si fuese una telaraña, tirando, quitando pedacitos, hasta un momento que va a caer. Y también otra consecuencia es la pérdida del sustento. Nosotros, la especie humana, para nuestro sustento diario, dependemos totalmente de las otras especies. Los alimentos, las plantas, las frutas, todo eso son especies vegetales. Para aquellas personas que comen carne, esos animales son su sustento. Que si estamos destruyendo el hábitat de esos animales, poco a poco no va a tener disponible para el consumo. Entonces, esas son algunas de las consecuencias. Y con más de 8.000 millones de personas habitando, comenzamos a entender que la situación realmente está crítica. Y por eso vemos que están ocurriendo con más frecuencia los casos de zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que son transmitidas de los animales para los seres humanos. Y 75% de las nuevas enfermedades infecciosas en los últimos 50 años son enfermedades de zoonosis. Y 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son transmitidas por los animales. La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades zoonóticas son responsables por aproximadamente 2.500 millones de casos de enfermedades en todo el mundo y de casi 3 millones de muertes a cada año en todo el mundo. Entonces, podemos ver, es una situación bastante delicada. Y ahí yo creo que ustedes ya han oído hablar del SARS, del MERS, del COVID, del Hendra virus, que vienen, se originaron en algunas especies animales y que fueron saltando a través de otras especies hasta llegar a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque hemos ido destruyendo el hábitat natural de esas especies. Cada vez estamos más cerca de esas especies con las cuales nosotros humanos no teníamos ningún tipo de contacto, y esos virus que circulaban en esas áreas que son normales, ahora están pasando para nosotros los seres humanos. Y por eso, ¿cuáles son los factores que contribuyen al surgimiento de esas enfermedades zoonóticas? La deforestación, que ya vimos, el comercio ilegal o poco regulado de la vida silvestre, el cambio climático, que ya vimos anteriormente, la agricultura y la ganadería intensiva, que colocan muchos animales en pequeños espacios y ahí tienen que usar bastantes antibióticos para que no se enferme. Y las personas que consumen después esos alimentos van creando resistencia a los antibióticos, y cuando realmente precisan, los antibióticos no están funcionando en muchos seres humanos. Bueno, por eso, volviendo nuevamente al libro de Actualidad del Pensamiento Espírita de Viana de Carvalho, nos menciona: a toda agresión corresponde una reacción equivalente, y el mal uso que los hombres han hecho de los recursos naturales, la falta de respeto por la vida en todas sus expresiones, ha generado consecuencias desastrosas. Y ya, pues, mencioné algunas de esas. Por la falta de respeto por la vida.
de esos otros seres, de esas otras especies, de la naturaleza, el mal uso que estamos haciendo de esos recursos. Y que si no se corrigen y si no se evitan nuevas agresiones malsanas, podrán transformarse en situaciones de mayor dolor y de sombra para nosotros, los seres humanos. Y de la manera como actuemos con relación a la tierra, ella, la tierra, la madre tierra, nos responderá de la manera adecuada. Estamos maltratando nuestro hogar, el planeta Tierra, y la Tierra está reaccionando. Y es una cuestión de la ley de causa-efecto. Entonces, tenemos que corregir pues, nuestros comportamientos, nuestra visión del planeta, crear un lazo afectivo con nuestra madre tierra para realmente amar ese lugar en el cual estamos encarnados en este momento y que nos permite nuestro crecimiento espiritual en esta encarnación. Y tal vez a mí me gustaría mucho volver aquí al planeta Tierra para encarnar nuevamente. Me gusta muchísimo este planeta. Creo que es el mejor del universo. Realmente es el único que conozco o el único que me acuerdo. Entonces, me gustaría mucho y trabajo en esa área hace mucho tiempo para sensibilizar a las personas y en el medio espírita para ver la importancia que tiene nuestro hogar, nuestro planeta Tierra, para tener mejores oportunidades de crecimiento espiritual aquí. Y entonces, ¿cuál será el llamado urgente que la Madre Tierra nos está haciendo? ¿Y será que estamos escuchando? ¿Será que vamos a escuchar? ¿Será que le vamos a prestar atención y vamos a modificar nuestro comportamiento? Por eso, el espíritu André Luis, en esa obra de Ideal Espírita, psicografiada en 1963, hace bastante tiempo, y tiene un capítulo que nos llama la atención para que debemos o deberíamos escuchar a la naturaleza. Lo que el tema de hoy, el llamado que la naturaleza nos está haciendo, cómo debemos escucharlo y por qué debemos escucharlo. Como usufructuarios del universo, y en este caso del planeta Tierra, sepamos que toda acción humana contraria a la naturaleza constituye un camino para el sufrimiento. Que eso es lo que muchas veces las personas no han comprendido, que todo lo que va contra las leyes divinas tiene un retorno para nosotros y si fue negativo, el retorno, la consecuencia va a ser negativa y normalmente en forma de sufrimiento. Extraigamos de los escenarios naturales las lecciones indispensables para nuestra vida. Y una de las lecciones más importantes es entender que somos interdependientes. De unos siglos para acá, el ser humano se cree que es el rey del planeta, el rey del universo, y que todo está a su servicio. Y no es así. Nosotros somos más una especie aquí dentro del planeta Tierra. Como vimos anteriormente, dependemos de las otras especies para nuestro sustento. Entonces somos interdependientes, porque también lo que nosotros hacemos afecta, impactamos las otras especies. Entonces, ese es un punto muy importante que deberíamos entender, que somos interdependientes y que por eso nosotros deberíamos cuidar mucho mejor la naturaleza que nos circunda. Y ahí, otro espíritu de Emmanuel, Chico Javier, psicografió esa obra en 1940, hace 86 años. O sea, literatura espírita con este tipo de visión ya tenemos hace mucho tiempo. Tal vez no le hemos prestado mucha atención. En la pregunta 78, el espíritu de Emmanuel
nos llama la atención. Los reinos de la naturaleza, además, son el campo de operación y de trabajo de los hombres para practicar el bien, para ayudar en la evolución aquí de esas otras especies. Ese es nuestro campo de operación de trabajo. Siendo razonable considerarlos bajo su responsabilidad directa de nosotros, los que estamos encarnados. No son los espíritus, los desencarnados que van a cuidar del planeta. Somos nosotros los que estamos encarnados. Entonces, es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos actualmente encarnados. Y razón, esa es la razón por la cual responderemos delante de las leyes divinas por lo que hicimos con conciencia o con los patrimonios de la naturaleza terrestre. Entonces, nos está llamando a ser más conscientes de nuestras decisiones, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a utilizar, de cómo vamos a utilizar, de cuál es nuestro impacto, si está de acuerdo con la ley divina, con las leyes morales. Y nuevamente, el espíritu de Andrés Luis, en esa obra de Conducta Espírita, nos dice, la naturaleza con sustancia, el santuario, y expresa la sabiduría de Dios en forma visible. La naturaleza es la obra divina. Y si nos realmente decimos que amamos a Dios, nuestro Padre, Creador, una forma de expresar es a través del cuidado de esa obra del Creador. Y debemos tener nuestro espíritu agradecido y sereno para bendecir a la naturaleza que nos arrulla, que nos cuida, que nos ofrece la oportunidad en esta existencia para tener las condiciones de superar nuestras imperfecciones, de alcanzar los objetivos que trazamos antes de reencarnar. Y nos invita a proteger en lo posible a todos los seres que viven aquí en el planeta y a todas las cosas del lugar en que cada uno está encarnado. Proteger, cuidar todos los seres. No, no dice solamente los seres humanos, todos los seres humanos y no humanos, los animales, los vegetales, la naturaleza en general. Es parte de la enseñanza de la espiritualidad con relación al llamado que la naturaleza, que la tierra nos está haciendo. Y también el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra Vida Feliz, nos dice, nos aconseja, ejercítate en el amor a la naturaleza. Es un ejercicio que debemos hacer, como hacemos el ejercicio físico, correr, nadar, andar de bicicleta. Es algo que debemos ejercitar diariamente. ¿Cómo ejercitar el amor a la naturaleza? El amor que se irradia en el sol, el aire, el agua, los árboles, las flores, los frutos, los animales y los seres humanos. O sea, el amor es para todos, que es la enseñanza de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el prójimo no son solo los otros seres humanos, son los otros seres que están aquí viviendo, evolucionando junto con nosotros en esta existencia. Entonces, tenemos que ejercitarnos en ese tipo de actividad de amor a la naturaleza. Y entonces, ¿qué actividades deberíamos realizar para cuidar del planeta? Deberíamos alfabetizarnos en estos temas ambientales y espirituales. Por eso, como mencionaba al principio, yo los felicito de que hayan incluido este tema dentro de la programación de los estudios de ahí del Centro Espírita Rutas de Luz. Poquísimos centros en el mundo colocan este tipo de temas que son extremadamente importantes porque nuestra función principal es
aquí en el mundo de los encarnados. Por eso reencarnamos para trabajar aquí en el mundo físico. Es importante, sí, tener la conexión con la espiritualidad, pero la mayor parte de nuestro trabajo es aquí, dentro de la sociedad, cuidando de los otros seres, cuidando del medio ambiente. Deberíamos adoptar una dieta que se llama la dieta de la salud planetaria, que tiene en consideración los impactos de la producción, del transporte de los alimentos hasta nuestras casas. Y eso ustedes lo pueden encontrar, entran en internet y ven, se encuentra fácil. Deberíamos consumir más productos producidos por agricultura orgánica, productos de personas que trabajan con la agroecología. Eh, Tenemos que, como sociedad, hacer la transición para la electrificación del transporte, porque actualmente la mayoría del transporte es movido por la quema de los combustibles fósiles y ya vimos todas las consecuencias que tienen. Y ya cada vez tienen más medios de transporte que usan electricidad. Generación de energía renovable. El sol es permanente, el viento, la energía geotérmica, las ondas del mar. Tenemos la tecnología ya de las energías renovables. Falta la decisión política y la decisión de las personas que pueden iniciar ese movimiento en esa dirección de transición para uso de energías renovables. Por ejemplo, en la obra social, se vemos que nosotros trabajamos como voluntarios. No, ya instalamos 68 paneles fotovoltaicos y estamos generando 38% de nuestra energía. Y nuestro plano es que en 3 años o 4 seamos autosuficientes en la generación de energía. Hacer el compostaje del residuo orgánico que generamos en la preparación de nuestros alimentos, las hojas, los tallos, las semillas que no consumimos, todo eso podemos compostar, producir un abono de excelente calidad que vuelve para nutrir el suelo. Vimos que esa era una de las señal, de los signos que el planeta estaba con problemas. Trabajar ese concepto de la economía circular y local. Las cosas a veces pensamos que ya no nos sirven, pero tiene otras personas que pueden utilizarlo. Podemos donarlos y para que otras personas los utilicen. Como sociedad tenemos que trabajar en la logística inversa. Todas las envases que no utilizamos, eso debería volver a las empresas para que ellos hagan el reciclaje. Consumir de una forma más consciente sobre el impacto ambiental y social de lo que estamos comprando. Y aquí hay un trabajo grande que es rediseñar las ciudades como están construidas. Y ese es un trabajo a mediano y largo plazo. Restaurar muchos de los ecosistemas que hemos deteriorado. Y ya en muchos lugares hay trabajos en ese sentido muy interesantes y que están dando excelentes resultados. Necesitamos participar más activamente en las cuestiones sociales, en los movimientos que están procurando mejorar las condiciones ambientales y sociales en los lugares que nosotros vivimos. Existen otra serie de actividades para cuidar del planeta, para atender la llamada que estamos recibiendo de la Madre Tierra. Y implementando esas actividades, nosotros estamos contribuyendo para la construcción de las bases del mundo de regeneración. Ese es un proceso, no sé cuánto tiempo va a demorar, pero si no hacemos nada ahora, cada vez va a ser más difícil
esa construcción de las bases del mundo de regeneración. Entonces, algunas reflexiones para terminar. Lo que muchas veces nos falta es la convicción de que actuar para preservar el planeta y promover una sociedad más justa es un deber moral. Y eso Allan Kardec coloca en el Evangelio según el Espiritismo. Es un deber moral ayudar a nuestro prójimo. Y recuerden, el prójimo no es solamente los otros seres humanos, son las otras especies. Y preservar nuestra casa. Ese es un deber moral. Yo creo que todos nosotros en nuestras casas cuidamos para mantener todo bien arreglado, bien limpio, todo en orden. Ese mismo cuidado deberíamos tener con nuestra casa mayor, que es el planeta Tierra. Y lo que nos falta es la acción determinada en esa dirección. Nosotros nos dispersamos mucho con tantos estímulos que recibimos exteriores. Y ahora, con todas esas redes sociales, gastamos mucho de nuestro tiempo solo viendo el feed y pasando de una y otra cosa, y ahí se pasa el tiempo que podríamos utilizar en esta área. Y no podemos dejar esas decisiones de mejorar, de escuchar el llamado de la Madre Tierra para la próxima generación, ni tampoco postergarlas, porque estamos viendo que el planeta está en una condición de fragilidad muy grande. Y no queremos dejar eso para nuestros hijos o para nuestros nietos, o tal vez para nosotros mismos en futuras encarnaciones. Por eso deberíamos tomar la decisión de trabajar ahora y aquí, en el lugar que cada uno de nosotros estamos. Y por eso necesitamos el conocimiento. Y el conocimiento trae una responsabilidad que es de actuar, de colocar en acciones de nuestro día a día todos estos conocimientos que nosotros hemos recibido y que, por ejemplo, en la doctrina espírita mencionamos ahí diferentes espíritus, diferentes medios, en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, han traído el conocimiento para que podamos reflexionar y colocar en acciones en el momento presente. Bueno, muchas gracias por la atención. No sé. Bueno, a Orlando le damos muchas gracias por esta disertación y por esta invitación que nos está haciendo en este día, que es muy importante para todos nosotros, que debemos, como estudiantes de la doctrina espírita, poner en práctica todos estos conocimientos que nos traen en el día de hoy. A Orlando le damos muchas gracias y que Dios me lo guarde y me le dé muchas bendiciones y que no sea también la última vez, sino que nos siga acompañando. Le damos Bueno, la muchísimas gracias. palabra al director de la Casa Espírita. Muy buenas tardes para todos los que están acá presentes, como para quienes están en la plataforma. Querido amigo Orlando, querido hermano, en verdad quedé muy feliz al presentarnos a ustedes ese diagnóstico, cómo la Tierra está enferma, 22 enfermedades. Y los causantes de esa enfermedad, como usted hacía énfasis, somos los seres humanos. Somos los seres humanos. A mí me ha conmovido eso. Y quiero decirle, querido Orlando,
lo siguiente, con la venia de todos los que están ahí en la plataforma, los que están acá presencialmente. Una de mis actividades, ¿usted sabe cuál era? Ujú. Cuando lo escuchaba usted, desmonté ese negocio que era fuerte, vital. ¿Por qué? Porque la capa de ozono le hace mucho daño el estiércol del ganado. Eso me dejó muy marcado y desmontamos entonces esa empresa que era los asaderos. Entonces, Orlando, personalmente le digo que quedé muy feliz y estoy muy feliz por lo que usted nos ha en este día instruido, ilustrado. Sus conocimientos son muy profundos porque usted también es autor de otras obras, que es decir, no las mencionó por nobleza y por delicadeza, pero es un gran trabajador como defensor del medio ambiente. Entonces, querido Orlando, desde Colombia, reciba nuestro abrazo fraterno, nuestra gratitud infinita y decirle que por siempre, gracias, muchas gracias, y que en lo más intrínseco de mi ser, téngalo por seguro que han quedado guardadas estas enseñanzas para cada día ser mejor. De lo que tú siembras, de eso recoges, dijo el Cristo. Y estamos recogiendo de lo que estamos sembrando en el planeta de la Tierra. Dolor y sufrimiento. Me dejó muy compungido sobre la fiebre del planeta, sobre la fiebre del planeta. Me dejó muy compungido sobre esa aflicción pulmonar que tiene que estar estornudando el planeta. Muchas cosas me dejaron muy marcado. Y esta conferencia, pues, queda en la plataforma del Centro Espírita Ruta de Luz al alcance de quienes quieran entrar a escucharla de nuevo. Un abrazo muy fuerte, mi querido Carlos Orlando Villarraga, y gracias, muchas gracias, y a todos muchísimas gracias por su atención, por su presencia y por acompañarnos. Hasta pronto, Orlando. Muchas Hasta bendiciones. luego. Muchas Gracias. gracias. Chao. Libro La Génesis. Capítulo 18. Por medio del espiritismo, la humanidad habrá de entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, se amarán como hermanos. El espiritismo es el lazo que los unirá un día, porque les mostrará dónde está la verdad. Centro Espírita, Rutas de Luz. Entonces, agradeciéndoles a todos los hermanos que están en la plataforma y los que estamos acá presencialmente, y los invitamos de una manera muy fraterna para de hoy en 8 días a que nos acompañen a seguir en este estudio y en este conocimiento. Entonces, en estos momentos vamos a cerrar nuestra tarea del día de hoy con la oración y uniendo nuestros pensamientos, le damos gracias a Dios por la oportunidad del aprendizaje del día de hoy, de nuestra madre naturaleza, que debemos de cuidarla, amarla y respetarla, que debemos cada día preocuparnos también por ser mejores para poder entender todos estos conocimientos que nos traen nuestros hermanos y que debemos cada día esforzarnos por mejorar estas situaciones tan difíciles que se están pasando en el planeta de la Tierra y que todos somos responsables de lo que está sucediendo. Hoy, Señor, le pedimos humildemente que nos ilumine, nos ayude a ver las cosas con claridad para poder ayudar, consolar y seguir adelante en este camino de la evolución y el perfeccionamiento. Rogamos al Maestro Jesús las bendiciones, la protección divina para todos nuestros hermanos, para todo nuestro planeta Tierra, para que siempre haya el amor, la fraternidad y la paz. Que el amor de Dios siempre nos proteja, nos cubra y que las bendiciones sean para todos y que así sea. Muchas gracias.